nos emocionamos y de cada historia que escuchamos generamos muchísimo aprendizaje. Esa es precisamente nuestra idea, que haya aprendizaje de acuerdo a lo que cada uno sienta en su corazón y tenga esa capacidad, esa apertura para poder reinventar, para poder acomodar el dolor desde otro lugar. Cuando hablamos de historias de vida como la que tenemos el día de hoy, vamos a tener que enfrentarnos a una realidad. A veces pensamos que la depresión aparece a partir de algo, pero ¿qué pasa cuando desde niño vos te describís como una persona que no se siente acogida, que no se siente validada, como una persona que en la escuela, en el colegio, siempre se sintió muy mal, y cuando encontrás a alguien con quien abrirte, contar y recibir apoyo, resulta que la vida te la quita y pierde a su soporte? Esta es la historia de Víctor, una historia de depresión que lo llevó a intentar quitarse la vida y que hoy se ha convertido en un testimonio fuerte de esperanza. Y lo que queremos, por supuesto, es hacer una invitación a que escuchemos sin juzgar, escuchar desde el amor, que es a lo que tanto llamamos nosotros. Y por eso vamos a hacer la invitación para que entren ya a nuestras redes en Facebook. Y ahora, ¿qué? Multimedios. Ahí tenemos la pregunta del día de hoy. Cuando sabes que alguien no la pasa bien, ¿has sacado tiempo para escuchar sin juzgar? Y es que a veces somos muy dados a que nos encanta que nos escuchen, pero realmente, ¿qué estamos nosotros prestando hacia otra persona? ¿Estamos de verdad escuchando? ¿Estamos de verdad tratando de entender, ser empáticos y acompañar en el proceso? Y para eso la historia de hoy. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación a esta tu casa. Gracias a ustedes por invitar. Víctor, vamos a arrancar porque la verdad muy honrados de tenerte, porque creo que tal vez esta es la mejor etapa de tu vida, pero tu vida empieza con un fuerte sentimiento de tristeza que te ha acompañado desde siempre. ¿Cómo arranca tu infancia, Víctor? Bueno, mi infancia arranca desde los 7 años, que tengo noción de tiempo, más o menos. Mi infancia, lo que fue la escuela fue un poco difícil, en realidad muy difícil. Tenía bullying de mis compañeros de escuela, de mis profesores, inclusive hasta de mi familia, muchas veces de mi familia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Tal vez en la escuela uno lo puede entender, pero ¿de la familia? Digamos que desde niño fui muy llevado a juntarme más con las mujeres que con los hombres. Entonces, en ese caso, no sé, mis compañeros no me dejaban juntarme con ellos. Para la profesora era, no sé, algo como un caso complicado. O a veces, muchas veces me dijeron mujercita, mis profesores. En algún momento mi mamá se sacó de quicio también, o mis papás, por ciertas cosas. ¿Y podrías ampliarnos un poquito esas ciertas cosas? Tenía problemas desde niñez. Me sentía solo, me sentía como que no calzaba, en el entorno, como que no compactaba con las personas que tenía al frente. Cuando me humillaban, muchas veces me humillaron. Hubieron compañeros que me trataron mal de una manera muy fea. Y fue difícil, sí fue difícil. Fue pasando la escuela, llegué a mi 6º año, a lo que fue 6º, y las cosas no cambiaban, más bien se empeoraban. Entonces yo siento que en ese tiempo mis papás no era que no me querían, sino que no sabían cómo llevar ese rol que yo estaba pasando. Fue un poco complicado. A ver, claro, estás hablando de 6 años de mucho dolor. Si los niños te hacen a un lado, algunos o alguno de tus maestros te decía mujercita, ¿y las chicas te trataban bien o también te costó integrarte con ellas? No, en ese caso con las chicas era totalmente diferente. Me sentía diferente, me sentía, digámosle que acogido. Como que tenían ese sentimiento donde le hacían sentir a uno que lo querían. Fue muy distinto con ellas, en ese caso. Llegas a 6º grado, ¿y qué pasa en 6º grado? Llegué a 6º grado y empecé a sentir cosas muy diferentes. Sentía odio. En su momento sentí odio por mis papás, sentí odio por mis compañeros, y yo decía,
¿Había maltrato físico? Con mis compañeros verbal? sí. Mis compañeros sí. Mis compañeros fueron de esos que lo golpeaban, lo empujaban, lo encerraban en el baño. Con mis papás no. Con mis papás nunca hubo. O sea, simplemente porque eras un chico que tenía una masculinidad diferente. Exactamente. Exactamente. Mis papás fueron aprendiendo. Cuando ya llegué a sexto, por un problema de salud, mis papás como que se unieron un poquito más hacia mi persona. ¿Por un problema de salud tuyo? Sí, por un problema de columna, de una enfermedad de la columna. Mis papás se unieron más a mí porque eran más alejados, como que yo sentía que, a veces sentía que no me querían. Pero bueno, hoy en día ya no siento lo mismo, ya sé que no fue así. Claro, pero donde imaginamos a ese niño pequeñito, justamente con una serie de sentimientos y emociones ahí tan confusas ante el rechazo, porque lo que se sentía era rechazo. De hecho, me sentía mucho el rechazo. Claro. Y de todo mundo, de mis compañeros, de mis papás, de familia, de amigos. En ese momento no tenía amigos. La única persona en la que tenía amiga era en sí a mi hermana, que en ese momento tenía 15, 16 años. Pero antes de eso entras a séptimo y empezás a sentir odio. Sí, digamos, contra todo yo mundo. salí de sexto grado, salí de lo que fue escuela. No fui al colegio, no pude ir al colegio, entonces, porque vengo de una zona muy alejada, una zona que es de campo. Y para ir al colegio yo tenía que caminar hasta hora y media. Entonces, y mis papás no contaban con los recursos, digamos, para poder ir al colegio, entonces no fui al colegio. En ese proceso empecé a sentirme todavía peor, porque mi sueño sí era ir al colegio, era algo que yo quería hacer, ir al colegio, seguir estudiando. No hubo la posibilidad. Entonces, sí, me sentía un poquito más alejado, me sentía más mal. Entonces, en el corazón, en el fondo del corazón, yo decía, yo tengo que desquitarme. Tengo que desquitarme, tengo que vengarme de mis compañeros. Y hasta hace pocos años se me quitó esa idea, porque en algún momento sí lo pensé, vengarme de alguna manera. Sí, era acumular enojo hasta llegar a sentir justamente Hasta llegar a odio. sentir justamente lo que es. Sí, es una seguidilla de agresiones físicas, te encierran en el baño, te vapulean, es muy difícil. Inclusive, no sé, llegaban me prendían fuego en el pelo o me echaban ladrillos en el bolso. Y ¿Te tal vez prendían fuego en el cabello? Y yo llegaba y no se lo decía a mis papás, porque si mis papás se daban cuenta, les iba a afectar. Lógicamente les iba a afectar. Yo hubieron muchas cosas que no dije por el mismo miedo. ¿Y profesores, maestros se daban cuenta de las Los situaciones? profesores y maestros se daban cuenta, pero ellos nunca hicieron nada, porque tenían como esas preferencias de compañeros que si se sacaban notas buenas eran los que valían la pena darles clases, los que importaban ahí. Inclusive bueno, en algún momento profesores me dijeron que era un mediocre por sacar notas de 70s. Y desde eso me afectaba mucho. Por supuesto, es que esa acumulación no solo de enojo, sino de tristeza. Estás hablando de agresiones realmente, bueno, es que no se pueden como medir ni comparar, ¿verdad? Pero realmente fuertes. Sí, o sea, y si vos te das cuenta, no tenés con quién hablar. O sea, no te sentís integrado con tu familia, no tenés integración con tus compañeros, no tenés amigos y vivís sintiendo agresiones físicas y emocionales de forma continua. ¿Ese odio cómo empieza a evolucionar cuando tenés 13 años? Ese odio empezó a evolucionar 2 años después de que yo salí de la escuela. Bueno, trabajé al campo, porque mi familia es de trabajar al campo, entonces me tocó trabajar al campo desde muy chiquillo. Aunque querías estudiar. Aunque quería estudiar. Y creo que eso fue parte de lo que me hizo tener odio. Porque yo siempre quise ser una persona profesional, tener una carrera. En mi caso, mi sueño siempre ha sido como la comunicación. Entonces, el saber que no se iba a poder lograr me llevaba a sentirme más enojado y a desquitarme con personas que tal vez no lo merecían, que en ese caso era mi familia. Porque empecé ya a tener una rebeldía
en contra de mi familia, de mi mamá, de mi papá. ¿Y esa rebeldía se tradujo en qué? Creo que en ira. Yo diría que en ira. Me desquitaba, no sé, hablaba de una manera malcriada, me comportaba malcriado, trataba de hacer, si mis papás decían negro, yo decía blanco, era lo contrario. Creo que eso fue algo de lo que me empezó a marcar hasta el punto en que yo sentía que me quería morir, que no quería seguir viviendo. Y ahí estaba tu hermana siempre. Y ahí estuvo mi hermana siempre. El rol de ella es un rol muy interesante para vos. En realidad, sí. Aunque había mucho enojo, aunque había mucha ira y mucha sensación de abandono y demás, con ella era diferente. Con ella fue muy diferente. Ella, más que una hermana, fue como mi mamá, como ese rol que ella ocupó desde que yo tenía, qué sé yo, 9 años, con la que me sentaba, con la que me escuchaba, con la que lloré muchas veces. Y que ella... ¿Y esta hermana sabía lo que estaba pasando, lo Sí. que vivías en la escuela? Sí, ella sí lo supo. Ella lo supo y muchas veces me defendió, muchas veces, no sé, se metió y hizo cómo ayudarme, pero tampoco podía hacer mucho, porque no estaba en manos de ella. Creo que no estaba en manos de nadie en realidad. Acabas de decir una palabra que me parece importantísima y es el tema de ella me escuchaba. Y quizá ahí la diferencia. El elemento de confianza que era para vos era porque ella sí escuchaba. Era como esa parte de desahogo que yo sentía o que yo tenía, que a veces, muchas veces llegaba y decía, yo me quiero morir ya, quiero terminar con esto ya. Y ella era la que me daba las fuerzas. ¿Y ahí qué edad tenías? Más o menos tenía 13 años. ¿Y coqueteabas con la idea de quitarte la vida desde esa edad? Desde los 9 años lo pensé. Más o menos desde los 9 años yo tenía la idea, yo decía, yo no quiero seguir aquí, yo me quiero morir. Y muchas veces que yo quise hacerlo, ella fue la que dijo, no, o sea, la vida tiene un sentido y usted tiene que encontrarle ese sentido. Claro, y entendemos que hay todo un entorno rural y como decimos siempre en el programa, que es una frase que ha acuñado Jackson, ¿verdad? O sea, se hace lo mejor que se puede con los recursos que se tiene. Pero entender un mundo como el tuyo, sentirme diferente, sentir que no encajo, sentir que tengo que trabajar en el campo cuando tengo otras aspiraciones en la vida, y todo desde el silencio, es realmente desconcertante en el tanto nadie te escuchó, nadie. Fue complicado porque yo sentía esas ganas como de gritarlo, como de decir ayúdenme, y no podía. No había esa relación que tal vez yo quería llegar y decirle a mis papás esto y esto pasa, y yo poder llegárselos a decir con la confianza, porque no la había. No había una confianza que yo le tuviera para contárselos. En cambio con mi hermana fue muy diferente. A mi hermana yo llegaba y le contaba y se sentaba conmigo horas y trataba de desahogarme, y ella buscaba la manera más sincera o la manera más positiva para que yo arreglara las cosas de una manera bonita y no cometiera una estupidez. ¿Cuántos años te lleva tu hermana? Mi hermana me lleva como 11 o 12 años. Sí, tenía un rol de mamá. Tenía un rol de mamá en realidad. Y ella tuvo ese rol siempre. Llegas a los 13 años y ¿qué sigue pasando? Llegué a los 13 años y me sentía mal. En algún momento le dije a mi hermana, me quiero ir a vivir con usted. Y ella lo aceptaba. Entonces me iba para donde mi hermana duraba días. Me quedaba a dormir con ella. Ella estaba recién casada en ese momento. Acababa de perder a un bebé. Entonces fue como, ahí, en vez de ella ayudarme a mí, yo busqué la manera de ayudarle a ella, porque fue un momento muy difícil para todos. Llegan los 14 años, mi hermana se embaraza, tuvo una niña a los 6 meses, una bebé que nació prematura, entonces la tuvo como mamá canguro. Después se vuelve a embarazar y ahí empieza todo otro proceso muy complicado en mi vida, porque fue un proceso donde fue un embarazo muy bien, muy bonito,
no hubo complicaciones durante 5 meses y de la noche a la mañana se complica y se va. Me deja. ¿Qué es lo que pasa, verdad, con tu hermana? Se tiene un embarazo que se complica, ¿y qué pasa? Mi hermana tiene un embarazo súper bonito. A los 5 meses se complica, se enferma. De un día a otro, eso fue un 5 de octubre. Ese día de casualidad fueron mis papás. Mi hermana hizo cosas ese día diferentes. Me dijo, Augusto, porque me llamo Augusto, Augusto, voy a sacar unas tacitas para darle a papi y a mami comida. Digo, Ana, ¿nunca las has sacado? Y me dice, no, yo no las he sacado, pero quiero hacerlo ahora. Y ese mismo día llegó y me dijo, es que yo siento una paz. Fue normal. Yo me despedí de ella ese día porque tenía que venirme con mis papás. Entonces le dije, Ana María, yo voy a dejar una ropa aquí, jueves usted tiene una cita y yo la voy a acompañar. Y me dijo, sí, está bien. Salí, se despidió normal de un abrazo y un beso, sin saber que iba a ser la última vez que le iba a ver con vida. El martes, bueno, pasó domingo, pasó el lunes, el día martes mi hermana se enferma, se le muere el bebito que tenía en el vientre a las 11 de la noche y más o menos entre 2 y 4 de la mañana ella muere por una complicación. ¿Estando en casa o en el hospital? No, estaba internada. Estaba en el hospital. Yo me vine dando cuenta de la muerte de mi hermana un día después, a las 11 de la mañana, cuando llegó mi abuela, nos llamó a mí, a un hermano que tengo, y nos dijo tienen que darle mucha fuerza a su mamá, porque tiene que ser muy fuerte, es muy difícil lo que pasó. Entonces, mi reacción fue, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué pasó? Porque no entiendo. Y la respuesta fue, Ana María se nos fue, Ana se murió. Para este momento vos tenés 14 años. 14 años. Y ella era prácticamente quien te sostenía en la vida y quien te conectaba con la vida. Ella fue mi motor. ¿Qué pasa en ese momento cuando te dicen, Ana se fue? Cuando me dijeron que Ana se fue, se me detuvo el tiempo. Yo no lloré, no hubo una sensación de llorar. Fue una sensación de irme para la casa, alistarme e irme para donde los vecinos. Fue una sensación rara. Fue para irme a donde los vecinos irán a llegar y decirles, Ana se fue, Ana se murió. Y dejaba una bebita. Y dejaba una bebita de 2 años. De hecho, vos nos pasaste y a petición tuya, vos querías que leyéramos partes de una carta que vos le escribiste a mi hermana y es profundamente conmovedora. Cuando decís, fuiste una hermana maravillosa, una hermana que aunque por momentos discutíamos, al final del día nos super queríamos. Tengo una mezcla de sentimientos encontrados y sé que me harás mucha falta. Extrañaré las sonrisas, tus abrazos, tus regaños cuando cometo una falta. Y sabes lo que más extrañaré, será escucharte decir cada vez que te visite, y de ahí, tú por aquí, hermanita, continuaré mi camino sin ti. Porque además es la persona la que te trató como ser humano, la que conectó con tu corazón. Fue ese motor, esa fuente que me impulsaba a seguir adelante, que me decía, siga, no se detenga. Si su sueño es estar tras unas cámaras, búsquelo y no se detenga. Fue difícil. Me acuerdo que ese día, así que avisé a todo el mundo de que mi hermana se había muerto, a lo ilógico, así, en carreras. Pasó todo el día. Mi papá llegó muy tarde porque tenía que ir a la morgue a recoger el cuerpo y todo. Llegó y nos dijo, alístense porque vamos a ir a ver a su hermana. Nos fuimos para donde los suegros, que era un lugar un poco complicado de llegar. Perdón, tu hermana para ese momento tendría que 25. 22 años tenía en ese momento. 22 años. Mi hermana tenía 22 recién cumplidos. Y la bebita de 2 años. Y la bebita de 2 años. Digámosle que el momento en que yo acepté que mi hermana se había ido
por decirlo así, aceptar, porque acepté fue 2 años después, fue cuando yo llegué a esa casa y mi recuerdo, un recuerdo vago de cuando a ella se le murió el bebé primero, fue entrar a esa sala y ver una cajita y ver a mi hermana decirme, este es su sobrino. Cuando yo entré a esa sala, lo que vi fue una caja. Mi reacción fue literalmente pedir que me la abrieran, tirármele y ponerle el oído en el corazón a ver si se escuchaba. Y ya ella no me respondió. Cuando yo le dije, Ana, contésteme, y Ana no me contestó. En ese momento acepté que ella se había muerto. Y fue súper difícil. No lloré, no me dio por llorar. Lloré tiempo después, porque en el fondo yo decía, no, mi hermana no está muerta, mi hermana ahí está. Y no se va a ir, no me va a dejar. Fue difícil, fueron de un día para otro, su vela y todo el proceso. Cuando llegó el momento en que tuvimos que llevarla al cementerio, mis papás, bueno, mi papá llegó, yo me fui para la bóveda donde estaba enterrado mi sobrino, porque mi decisión fue no verla, fue decir, no quiero verla más. Y llegó mi papá y me dijo, Cholo, vaya para que vea a su hermana por última vez. Me abrió el ataúd, le di la bendición, le di un beso y ya no la vi más. Y el dejar a mi hermana a través de ese nicho, ese lugar donde quedó, yo decía, va a tener mucho miedo, se va a sentir muy sola. Pero yo me lo callaba, yo no hallaba por dónde decirle a mis papás, me siento mal, no sé qué voy a hacer ahora sin ella. Al nivel de enojo que ya tenés, al nivel de ira, a todo el resentimiento, se le suma ahora un nivel de tristeza impresionante. Y también creo que fue una parte de odio y de rencor hacia Dios. Porque yo decía, si Dios existe, ¿por qué se lleva a las personas buenas? Mi hermana fue la persona más buena de este mundo, de las que yo he conocido, la persona más buena. Y que se fuera, que tuviera que dejar a una bebé de 2 años y medio, que para el esposo fue sumamente difícil. Para mis papás, mi mamá era enterrar a una hija. Y para mí dejar a mi mamá, porque prácticamente ella era mi mamá. Sí. Otra de las cosas que vos nos pediste que querías hablar y que nos parece profundamente conmovedora es cuando en tu carta vos decís, Anita, solo te pido un favor. Llévate tu sonrisa para que alegre a los arcángeles. Llévate tu humildad para inspirar a los angelitos. Tu fuerza para que la mandes en forma de lluvia de bendiciones. Pero hay algo que sí te pido. No te lleves ese tu recuerdo, porque ese es mío. Mi recuerdo más preciado. Si me dijeran ahorita que si tuviera un recuerdo o si le pudiera pedir a Dios un deseo, sería volver a abrazarla, sería volver a tenerla acá. Y yo sé que no puedo, pero digamos que ahora ya no la recuerdo con tanto dolor. Digamos que ella me dio las fuerzas para seguir creyendo. Y hoy, bueno, han pasado muchas cosas. En ese momento, hoy tal vez le podemos hacer una relectura, pero en ese momento entonces no tenés con quién hablar. Tus papás no saben mucho de lo que viviste. Ese enojo, tu hermana le daba soporte. ¿Qué pasa entonces a partir de la muerte de tu hermana en tu vida emocional? A partir de la muerte de mi hermana fue como si no me importara nada. Como si lo que viviera fuera como, sí, tengo que vivirlo porque tengo que vivir, pero no porque me importara vivir. Ya era una desconexión total con sí, la vida. ya yo no sentía que valía la pena nada. Respiraba, trabajaba, salía porque tenía que hacerlo, no porque yo quisiera, no porque me naciera. Pasan años,
digamos que más o menos 1 año y medio después me encontré a una persona conocida de nosotros y llegó en un bus, una muchacha que conocí yo con mi hermana, y me dijo, ¿y Ana María? Fue como un clic y yo lo que le dije fue, ¿se fue de viaje? Ah, ¿se fue de viaje? Sí, se fue de viaje. Fue mi respuesta. 1 año y medio. 1 año y medio más todavía. o menos después. Ella me dijo, ¿y a dónde anda? Le digo, se fue de viaje. Y la dejé literalmente hablando sola. Llegué a mi casa a llorar porque yo sabía que no se había de viaje, yo sabía que se había muerto. Pasa un tiempo después y llega el 8 de octubre, que es la fecha en la que mi hermana muere. Fue vacilón porque... Ya ahí tenés 16. Ya ahí tenemos más... Sí, 16 más o menos. Fue algo vacilón porque mi hermana se casa por lo civil un 8 de octubre, se casa por la iglesia 2 años después, un 8 de octubre, y muere un 8 de octubre. Entonces fue como raro porque el 8 era un número que la seguía. Llegan los 2 años y un día, de la noche a la mañana, un 7 de diciembre del 2005, sí, un 7 de diciembre del 2005, me acuerdo, cogiendo café, porque en el lugar donde vivía cogía café, y me dice, yo me volví y le dije a un amigo, de la nada, le digo, ¿usted puede conseguirme un cuchillo? Entonces la reacción de él fue como, ¿para qué? ¿Por qué un cuchillo? Y le digo, porque yo me voy a matar. Obviamente ese amigo se saca de lugar y me dice que por qué, que si estoy loco, que estoy pensando. Entonces le digo, si usted no me consigue ese cuchillo, yo lo voy a conseguir, me voy a ir a matar y no le voy a decir dónde. Así que me lo consigue, o usted le queda un remordimiento de conciencia. De la nada, porque yo pasé el día normal, pero de un pronto a otro lo decidí. Claro, la acumulación de tristeza que traes. Sí, fue como una acumulación. Entonces él me dijo, está bien, yo le consigo el cuchillo, pero después, tiempo después, él me dijo, ya cuando yo pasé todo el proceso, me dijo, yo conseguí el cuchillo, pero obviamente pensando todo, primero llamé al 911, hablé con sus papás, busqué amigos, de manera que usted no pudiera cometer la estupidez que iba a hacer. Pero él sí te dio el cuchillo. Él sí me consiguió el cuchillo. Ese 7 de octubre, 7 de agosto, 7 de diciembre, él me consiguió el cuchillo. Yo dije, voy a ir al cementerio, al lugar donde está enterrada mi hermana. Pero mi hermana está en un cementerio muy alejado de mi casa. Entonces hay uno más cercano. Entonces mi decisión fue llegar a ese cementerio con el cuchillo. Cuando yo iba de camino, en ese lapso, fue como ver pasar una serie de fotos por mi cabeza. Ok, pero ahí llegaste al cementerio, estabas dispuesto a matarte, buscaste un cementerio, viste tu vida como así, como... Bueno, es que fue como fotografías. Así como fotos. Que vos sos supervisual. ¿Qué pasó con ese cuchillo? ¿Qué hiciste? Lo tomé con tanta fuerza y lo tenía literalmente ya listo, hasta que escuché así a lo lejos a mi mamá decir que lo soltara. Eso fue, no sé, algo difícil porque... Qué fuerte. Mi mamá me pidió que lo soltara. Mi papá llegó y me dijo que lo soltara, que no hiciera una estupidez, que ellos me querían, que lo dejara. Una muchacha llegó también, una de mis amigas. El amigo que me dio el cuchillo llegó por detrás, queriendo evitar que yo hiciera una estupidez. Y fue tanto lo que me insistieron, pero fue algo diferente. Yo solté el cuchillo y es algo que mis papás no saben. Yo solté el cuchillo no porque ellos me lo pidieran, sino porque hubo una voz interior, y esa voz era la de mi hermana, que me dijo, suéltalo, no haga una estupidez. No hiciste nada. Y no lo hice. Yo solté el cuchillo, mi papá lo juntó, me llevaron para mi casa. Obviamente hubo digámosle que como un desarreglo en mi familia, porque se preguntaban por qué no me dejaban salir. No sé, siento que por miedo.
tenían mucho miedo a que yo saliera y fuera a hacer una estupidez, fuera a cometer algo. Decidieron buscar ayuda psicológica y me dijeron que si yo la aceptaba, está bien, lo acepté. Me llevaron. Y ahí empieza otro momento muy difícil de mi vida, que fue cuando el doctor llegó y me dijo, ¿está dispuesto a que lo internemos? Pero fue algo raro porque yo dije, sí, estoy dispuesto a que me vean, no, más no internar. Y me montaron una ambulancia, una Cruz Roja, me llevaron al hospital psiquiátrico a Pavas y me dejaron 3 días ahí. ¿Cuánto tiempo después de este evento? Fue un día después. Fue un día inmediato. Un día inmediato. O sea, un día después de que pasó eso, buscamos ayuda y me internaron. Ahí todavía tus papás no tenían idea de todo lo que vos tenías en tu corazón, ni todo el dolor que habías vivido desde los 7 años hasta tus 16. Tal vez tenían alguna leve idea, pero ellos no sabían del todo lo que había pasado. Claro, todo el trasfondo. Sí. Y lo más complicado fue que tal vez ellos en algún momento me culpaban, o yo lo sentía, yo decía, me están culpando, o tal vez les estorbo, o tal vez no me quieren, cosa que tal vez no era así. Claro, ya para este momento hay enojo, ira, tristeza, y además le sumamos todos los sentimientos de culpa. Exactamente. Y antes de seguir ahí con la historia, rescatar algo que estaba enfatizando Zoom, que es profundamente valioso dejarlo claro en torno a tu propia historia. Estamos hablando de que este es un niño que desde los 7, 8, ya para los 9 años, se describe a sí mismo como una persona deprimida, que no ha hablado, que ha sufrido bullying, maltrato verbal, psicológico, físico, y esto es importante tenerlo claro. No es que ese 7 de diciembre de un momento a otro se te ocurrió, es que ya hubo una crisis, o sea, tus capacidades de aguante se deterioraron. Y así es la depresión, y es muy importante que podamos entenderla en esta línea. Así es, y por eso nuestro énfasis tan fuerte en el tema de la escucha, porque juzgar es muy sencillo, para eso es, y somos a veces rapidísimos, pero realmente escuchar y generar acompañamiento a un niño, a un adolescente, a un adulto, pero bueno, en este caso estamos hablando todavía de un adolescente en ese momento. En ese momento dirás que mucha gente, me juzgó. Me decían, es que si se hubiera matado, simplemente ya no se va al cielo. Es un cobarde. O por inútil. Y yo decía, es que ya era tanto lo que venía acumulando que ya iba a explotar. Y la manera más fácil... Claro, vos te sentías el culpable, el feo, el estorbo. Te internan. ¿Cómo es esa experiencia de internamiento? Fue horrible. Fue horrible, fueron 3 días muy difíciles. El primer día fue el más difícil porque era un hospital psiquiátrico. Escuchar gente que sí, lógicamente tiene problemas psiquiátricos fue traumante. Fue una noche terrible. Pero creo que ahí fue donde yo pude, por decirlo así, escucharme y sentir paz. Y fue vacilón porque fue ahí, precisamente en ese lugar, donde yo dije, hasta aquí. Tengo que aceptar que mi hermana ya no está, que ella va a seguir estando de una manera espiritual, más no física. 2 años después. 2 años después. Ahí hay un proceso de aceptación de la muerte de tu hermana, y ¿qué otros procesos de aceptación hubo? Digamos que antes de que mi hermana muriera, hubo un proceso en que yo le conté a mi hermana, cosa que mi familia no sabe todavía, lo que yo sentía hacia una persona. Y en ese momento era complicado, porque si el tema ahorita es complicado, que a una persona le atraiga a otra persona del mismo sexo, ahorita es complicado, en ese momento era muy complicado. Y precisamente días antes de mi hermana morir, hablando con ella, yo le conté. Y mi hermana, la respuesta de ella fue, yo se lo voy a seguir queriendo siempre. Esté con la persona que esté. Es que ese era el amor incondicional. Y fue algo muy bonito, porque ese mismo día ella me dijo algo. Hicimos como una especie de pacto.
si yo me moría primero, yo iba a mandar parte de mi esencia en las personas que me fueran apareciendo en el camino. Y si ella se moría primero, ella iba a mandar la esencia de ella en personas que se toparan en mi camino. Y hasta el día de hoy, todas las personas que he conocido, que son más allegadas a mí, tienen algo de ella. Un dicho, una manera de expresarse, una simple palabra, tienen algo que ella tenía. Y creo que eso es lo que me da como la fuerza para seguir adelante. Claro, andas escuchando por la vida. El segundo, esa noche sientes paz. ¿Qué proceso empieza esa noche en tu internamiento? Que al final este internamiento te salva la vida. Creo que empezó un proceso de aceptación, de amor propio, de decir yo voy a salir adelante sin importar lo que diga la gente. Todavía adolescente para este momento. Todavía adolescente. El querer estudiar, el querer superarme, que todavía hasta el momento, bueno, ahorita estoy estudiando en ese momento, pero el reinventarme. Y yo decía, yo tengo que encontrar algo, ya no está mi hermana, pero tengo que encontrar algo que me motive a seguir. Y por cosas de la vida, digamos, siento yo que eso es lo que me motivó. Hace 5 años, bueno, en mi casa somos 4 personas, somos cuatro hermanos, era mi hermana, un hermano, yo y mi hermana menor. Hace 5 años mi hermana menor se embaraza y creo que ahí es donde llega lo que me motivó a seguir. Esa niña que ahorita tiene 5 años, que me está viendo, de hecho, es mi adoración. Es la que vemos en las fotografías. Es la que ven en la fotografía. Ella es mi motor de vida. Ella y la hermanita de ahorita, que tiene una bebé, son mi motor a seguir. Y son las que me han impulsado a decir, yo sigo adelante. Porque cuesta trabajo. Empecé a escuchar también, algo que me motivó mucho fue empezar a escuchar Bésame. De un pronto a otro encontré la emisora y escuchar a Victoria Fuentes fue, no sé, una luz al final del túnel. Muchas veces escribía por Messenger a Victoria y Victoria me contestaba y Victoria era como esa alma gemela de mi hermana. Fue vacilón porque ella era como mi alma gemela. Era como si mi hermana se hubiera devuelto a la tierra. Y escuchando a Victoria yo dije, yo quiero ser un punto, o sea, empezar en un punto donde yo pueda, de alguna manera, hacer que las personas sean positivas. Y hasta el día de hoy así lo soy. Trato de ser positivo, trato de sonreír, trato de ser agradecido. Vicky tiene una frase que dice que la vida soy, y yo se la robé porque yo siento que sí, que la vida soy, vida solo tenemos una. Y no importa dónde estemos o qué tengamos, yo creo que lo importante es lo que vemos, no con los ojos no con los ojos que tenemos, sino con los ojos del corazón. Salís del hospital y es como, de verdad, ese reinventar, esa renovación, por supuesto en un proceso, me imagino. ¿Qué pasa durante todo este tiempo? Durante ese proceso fue complicado, porque traté de alejar a mi familia un poco, de no tener tanta cercanía con ellos, para eso mismo, para reinventarme. ¿Ahí te referís a quién? A mis papás, a mis hermanos, a mis amigos. ¿Y para dónde te fuiste? Digámosle que seguí en la misma casa, pero... más distante. Sí, totalmente distante. Pero por dentro yo decía, esto que estoy haciendo es porque quiero ser una buena persona, una mejor persona, para que cuando ya yo me sienta seguro, pueda motivar a mi familia o pueda acercarme más a mi familia. Y es algo que está pasando ahora. O sea, de un año para acá prácticamente, bueno, yo hace 2 años que vivo acá en San José. Desde esos 2 años para acá, mi relación con mi familia es otra. Es esa sensación de que me hace falta mi mamá, mi papá. Ahora con la cuarentena es muy complicado.
Pero trato de estar pendiente de ellos, de acercarme más y de, no sé, de hacerles ver que a pesar de que pasé cosas muy difíciles, cosas muy duras, yo sigo aquí. ¿Y has tenido la oportunidad de acercarte, de hablar con ellos, de abrir tu corazón, de contar lo que tiene, incluso el proceso de aceptación, verdad? No, digámosle que yo con ellos no he hablado, o sea, no toco esos temas, sino que trato de dejar el pasado atrás y empezar de cero como una nueva historia. Como que conozcan al nuevo Víctor de una manera positiva, para que el día que yo ya no esté en esta tierra, me recuerden de esa forma. Esa trascendencia. Vos estabas hablando ahora del tema de amor propio, del tema de reencontrarse con vos mismo. ¿Tuviste que perdonar a Víctor? Sí. Igual tuve que perdonar a mis papás, porque aunque ellos no lo sepan, también yo los siento que tuve que perdonarles cosas. Tuve que perdonar a mis profesores, tuve que perdonar a mis compañeros, tuve que perdonar, suena feo, pero creo que tuve que perdonar también a mi hermana, porque el hecho de que se fuera, que me dejara, yo sentí que me había fallado. Pero había una frase que mi hermana me decía mucho, que de hecho yo la escribí en la carta, y era: mantén tus pies en la tierra, tus ojos en las estrellas y a Dios en tu corazón, y verás que todo va a florecer. Y eso es lo que he venido haciendo últimamente para reinventarme y que vean que fue como resurgir, como si hubiera sido el ave fénix. Víctor, a los 13, 14 años te defines como un niño, un adolescente, un preadolescente lleno de odio, con deseos de venganza. De no haber sido por tu amigo, que muy asertivamente le contó a todo el mundo: Víctor me está pidiendo un cuchillo y va rumbo al cementerio. O sea, no hubieras escuchado ese grito de tu mamá ni de tu papá. ¿Cómo te hacen, digamos, como te das la oportunidad de aceptar la historia de tu mamá, aceptarte tal y como vos sos, empezar a perdonar? Víctor, ese odio hoy, esos deseos de venganza hoy, Ya eso no existe. Si ahora lo único que tengo, digamos, es agradecimiento. Agradecimiento a mis papás, porque batallaron conmigo 28 años. Ahorita tengo 32 y todavía lo siguen haciendo. Agradecimiento a mis amigos, porque a pesar de todo ahí estuvieron. Hubo una amiga, mi mejor amiga Beatriz, ha estado conmigo siempre. Desde ese momento hasta el día de hoy, mi pareja, que es incondicional, mi hermana menor, y yo siento que ahora lo único que tengo hacia ellos es agradecimiento. ¿Estás en tratamiento todavía? No, no, ya a mí me dieron de alta. Hubo un proceso ahí para terminar de aceptar la muerte de mi hermana, que fue, el psicólogo que me atendía en ese momento fue hacer cartas. Y me dijo: el día que usted se sienta decidido y que usted diga, voy a dejar a mi hermana irse, coja todas esas cartas y las quema. Y el día que lo hice sentí que mi hermana se había ido. Igual yo sigo sintiéndola cerca. Cada minuto, cuando me pasa algo mal, cuando algo me sale bien, sigo sintiendo a ella acá. Y sé que no me va a dejar. Últimamente con lo del virus el COVID, es complicado porque usted ve a la gente que quiere cometer estupideces, que quiere suicidarse. Vi el caso de la muchacha esta que se tiró del Saprissa fue muy duro, porque una muchacha joven con toda una vida por delante, pero yo no la juzgo. O sea, yo no juzgo a esas personas, porque cada quien sabe el por qué hace las cosas. Y usted no hace eso, no va a querer quitarse la vida si hay algo de trasfondo en su corazón. Ese es un punto importantísimo. Es que no es un tema de llamar la atención, no es un tema de lo hago por capricho,
No, es que hay un llamado desde otro lugar, justamente. Sí. Hoy es 20 de julio del 2020 y todavía seguimos educando para entender los trastornos emocionales, los trastornos mentales, los trastornos de conducta. Todavía hoy hay personas que siguen pensando que la depresión es falta de guaro, que la depresión es una tontería, que a usted qué le falta si tiene, ¿verdad? Malagradecido. O sea, la depresión es un proceso que en cualquier circunstancia, en la abundancia y en la carencia, a los 10 años o a los 40 años. Ahora, Víctor, hay algo cuando nos escribiste para contarnos tu historia, que nos escribiste a través de nuestras redes, así que de paso invitamos a la gente que entre a nuestro inbox y nos cuenten su historia. A hablar, Víctor, hablar. Hay un elemento. Había tanto dolor que solo te estabas defendiendo del mundo. En el momento que te diste la oportunidad, te diste cuenta que había un montón de personas, como tu amiga, como este otro amigo con el que cogías café, que sí estaban dispuestos a escucharte. Víctor, hablar es clave. Creo que la gente se escuda y se calla las cosas, tal vez porque piensan que esas personas los van a juzgar. Y no es así, en realidad no es así. Las personas, siempre hay alguien, y Dios pone ángeles en el camino para que te escuchen y para darte una palabra de aliento. Yo sin conocer, por ejemplo, en mi caso, yo sin conocer a Victoria Fuentes físicamente, a través de un micrófono, a través de la radio, me hizo ver un mundo de posibilidades para decir, la vida tiene un propósito y hay que cumplirlo. Y porque estabas dispuesto a escuchar también, justamente. Estaba dispuesto a escuchar, tal vez no estaba dispuesto a escuchar, sino que en el momento justo llegó la palabra justa para hacer que uno recapacitara las cosas y las pensara de una mejor manera, de una actitud positiva. No siempre buscándole el lado negativo. Yo tengo amigos que últimamente me han escrito y me han dicho, es que la depresión me está matando. Y yo siento que eso, en sí la depresión, o en mi experiencia personal, siento que es una decisión más que una enfermedad. Siento que si usted decide levantarse deprimido y pasar todo el día mal, lo va a pasar. Pero si su decisión es ser una persona positiva y buscarle el lado bueno a las cosas, a pesar de no estar tan bien, la va a pasar bien. Y por eso es importante dejarnos acompañar, porque muchas veces sentimos que no podemos realmente. Y es un tema, la depresión, es que muchas veces se siente que no se puede. Y yo trato, y realmente quiero, pero no puedo. Y por eso es importante que se busque acompañamiento. Es indispensable que se busque acompañamiento. Y el poder de la palabra. O sea, la radio, el libro, el video de YouTube. O sea, eso nos levanta. No obstante, sí es importante hacer un esfuerzo de comprender de que ninguna depresión puede pasar desapercibida. Hoy la depresión está entendida como una enfermedad, ¿verdad? Que tiene tratamiento y tiene múltiples opciones de mejora. Y como decís vos, acompañado de la decisión de querer levantarse, de dejarse ayudar. Víctor, hay un elemento que es el duelo, ¿verdad? La importancia de cerrar nuestros duelos y hablar del duelo y sanar nuestros duelos. Creo que eso es un punto clave. El duelo se tiene que llevar y es complicado, pero creo que uno tiene que saber dejar ir. Uno tiene que saber cuando ya tiene que soltar, porque yo en lo personal creo que si usted sigue mal, sigue sintiéndose triste por una persona que ya pasó, que ya falleció, esa persona no se va tranquila. Entonces creo que el duelo usted tiene que saberlo llevar y saber hasta dónde, porque va a llegar un punto en el que usted tiene que recordar a esa persona ya no con tristeza, sino con alegría, como esa persona era, y con ese agradecimiento por haber estado en su camino. Es darse permiso de poder vivirlo, de poder sentirlo, de poder reconocerlo para justamente poder sanarlo, para poder hacerlo desde un lugar donde esta liberación precisamente se pueda dar.
Exactamente. Es como aceptar lo que está pasando, pero de una manera positiva. Y no vamos a entrar ahí porque nos llevaríamos todo el programa y Douglas Sánchez nos podría guindar, pero bueno, esta corriente que se llama la Gestalt en psicología nos propone una serie de técnicas como estas, ¿verdad? Escribir una carta, escribirle todo el enojo a tu hermana, todo, ¿verdad? Y en algún momento alguien podría decir, pero qué tontera, ¿por qué quemar las cartas? O bueno, porque son tus ritos de cierre. Hay personas que cierran, ¿verdad? Solitos, escribiendo una carta. Otros cierran con la persona cuando yo me acerco y le digo a Zoom, ¿verdad? Y cerramos el tema. Pero esta conexión emocional con nuestro ritmo emocional, buscar nuestra huella emocional, nuestra identidad emocional y poder hablar de esto es vital en los procesos de sanación emocional. Es que juzgarlos sería lo mismo que compararlos. Y es lo que tanto hemos hablado precisamente. No se puede comparar el dolor. Yo no puedo decir, la misma situación le duele a Rafael de una manera y le duele a Jackson de otra y así a todos los seres humanos. Entonces sería muy cruel, muy injusto, muy inhumano de mi parte decir, eso no es nada, bueno, Rafa, eso déjelo que pase. El otro día no, hace ya mucho tiempo atrás, precisamente en uno de nuestros programas, después hablamos Jackson y yo, ¿cuál duelo es más importante? ¿El de la mamá que se le muere el hijo o el de la señora que se le murió el perrito? Y alguien dirá, por supuesto el del hijo. Bueno, y si a esta señora es viuda, está solita, fue hija única, no tuvo hermanos y esa mascota era toda su compañía, pero somos tan ávidos a juzgar. El dolor se entiende en la particularidad de cada historia y en el momento y en la circunstancia de cada ser humano. Y por eso lo que nos toca es respetar precisamente. Una de las partes difíciles fue que yo sentía que tenía la culpa de que ella se hubiera muerto. Y muchas veces culpé a mis papás y ahora no lo veo así. O sea, ella se murió porque Dios tenía un propósito y ya ella lo había cumplido y no es culpa de ninguno de nosotros. Muchas veces le dije a mi mamá, y lo recuerdo, usted no es mi mamá es Ana María. Tal vez porque lo sentía o porque la veía también como una mamá. Pero siento que fue por el dolor y que también yo no sabía, tal vez yo tenía ese dolor, pero también lo estaba teniendo mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, todos tenían el mismo dolor. Ahora, Víctor, hay mucha gente que estoy seguro que nos está escuchando y que está diciendo, yo no hablo, se van a burlar, nadie me va a entender, es mi culpa. ¿Cuál es el primer paso desde tu historia? ¿Cómo aprende uno a abrir el corazón sin tener miedo? Creo que confiando en Dios. Creo que aceptando que somos humanos y que siempre va a haber alguien que nos va a escuchar. Inclusive personas que no son ni siquiera conocidas a nosotros o allegadas a nosotros. Puede ser cualquier persona que usted se tope en la calle y que esté dispuesto a escucharlo. Y si usted no busca la ayuda no le va a llegar. Tiene que estar en usted la decisión de querer buscar esa ayuda y de querer salir adelante. Porque si usted no quiere, nada se puede hacer. Hoy estás viviendo en agradecimiento. Sí. Agradecido totalmente con Dios, con la vida, con mis amigos, con mi pareja, con las personas que Dios pone en el camino para así ser una persona diferente. ¿Y estás estudiando? Sí. Víctor, habrá mucho, pero si hubiera un gran aprendizaje de todo esto. Yo diría que el aprendizaje sería no darme por vencido. No dejar que las cosas que pasan en la vida lo destruyan y tratar de salir adelante. Esta frase tuya, la próxima, que está en pantalla, por cierto, la próxima vez que veas a alguien vacío, llénalo de amor y no de juicios. Sí, porque la mayoría de personas juzga sin conocer, sin saber. ¿Esa es tuya o de Ana María? No, esa es mía. La mayoría de personas juzga sin saber lo que usted tiene en su corazón. Y cada quien tiene sus cosas, cada quien tiene cosas que calla, pero no debemos juzgar
Solo tenemos que saber escuchar. Y escuchar más que todo con los oídos del corazón. Y Víctor, qué bonito eso, ¿verdad? Porque siempre a nosotros los psicólogos nos preguntan, es que tengo un hermano enfermo, falleció alguien, ¿qué le digo? No sé, solo anda, abrazá y escucha. Así es tener esa capacidad y va muy ligado al mensaje que nos dejaba Irma el viernes. Más amor, menos odio, porque donde nos llenamos de juzgar, de ira y todo esto es donde generamos odio y nos alejamos bastante de lo que es el amor. Sí, bueno, el caso de ella a mí me gustó mucho porque ella decía que ella había perdonado. Y en mi caso yo también perdoné a muchas personas y no hubo necesidad de decírselos, porque siento que no hay la necesidad. Siento que es algo personal. Incluso como lo decías ahora, a vos mismo, porque a veces es con nosotros, podemos ser nuestros peores enemigos. Exactamente. Yo ya me siento libre y siento que puedo ser un agente de cambio para que muchas personas vean la vida de una manera positiva. Víctor, agradecidísimos con vos, agradecidísimos con que estuvieras acá. Hay mucho, pero a mí me encantó esto. La próxima vez que veas a alguien, llénalo de amor y no de juicios. Y así como Víctor, hay un montón de historias, hay un montón de personas que están por ahí que nos pueden inspirar. Así que pueden escribirnos a través de nuestras redes en el inbox de nuestra página en Facebook o a través de nuestro correo y ahora que @multimedios.com. ¿Qué historias buscamos? Historias como las de Víctor, que nos dejen estos mensajes fuertes. La próxima vez que veas a alguien vacío, llénalo de amor y no de juicios, porque ¿y ahora qué? Es un programa que hemos pensado Sun y yo para tocar tu corazón y aprender todos. Así es, muchísimas gracias Víctor, de verdad por aceptar la invitación, por abrir tu corazón, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Y mañana nuevamente 6 de la tarde, Canal 8 y ahora qué.